Saludos, hermanos. Es grato estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y es una forma tan especial poder estar con la comunión con el Señor y el Espíritu Santo, ayudando a llevar la palabra, que en este momento nosotros estamos dispuestos para llevar la palabra y que el Señor nos utilice, ¿verdad, Nancy? Sí, así que queremos invitarlos que se queden con nosotros porque tenemos en esta programación preparado con todo nuestro corazón para poder ser de bendiciones a usted y no solo a usted, a las personas con las que usted comparta este mensaje. Y bueno, pues ¿qué te parece si de esta manera les decimos que sean todos bienvenidos? Llegó el momento para hacer la oración, así que vamos a inclinar nuestro rostro. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por el día que nos das. Te pedimos tu bendición, Señor, que tú bendigas, Señor, tu obra, tu pueblo, Señor, y que ahora estemos aptos para escuchar tu mensaje, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz.
Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando. Junior, estamos muy contentos de estar un viernes más en las horas del Santo Sábado para traerles palabra del cielo. Eso es así. Queremos ofrecerle nuevamente el librito que está escrito por aquí. Se llama La Tempestad Perfecta Llega. Y es de forma gratuita, así que escríbanos al inbox y nosotros le haremos llegar con mucho gusto. Es así. Y que también se anime en el inbox a escribirnos algún tipo de pregunta o algún tema que quiere que nosotros abundemos, y así nosotros en las próximas, secciones les haremos presenciar el mismo. Y no se olviden pues compartir el segmento, dándole like también, y para que otros también se puedan beneficiarse de los temas que se están presentando semana tras semana. ¿Sí? Eso es así. Junior, la noticia que tenemos esta noche se titula Sequía en África Oriental deja 23 millones de hambrientos. ¡Wow! Yo no sé si tú has escuchado, ¿verdad? Que últimamente lo que se escucha es eso, de la hambruna. De hambruna que va a llegar. Se está hablando de eso no solamente en África. Me imagino que están hablando de eso en Estados Unidos y muchos otros países. Se están haciendo, me imagino, unas preparaciones por lo que están hablando, ¿no? Claro que sí. Pues la noticia dice que 23 millones de personas estarían experimentando hambruna en Kenia, Somalia y Etiopía, informa la ONG de ayuda comunitaria, enfrentando África Oriental la peor sequía en los últimos 40 años. ¡Wow! Sequía. Por otra parte, los gobiernos del mundo han visto venir la sequía desde el año 2020, pero han hecho poco para ayudar. Interesante. La invasión rusa de Ucrania también ha interrumpido las importaciones de alimentos, pues Rusia, Ucrania suministran en conjunto el 90% del trigo para África Oriental, sin mencionar que también es uno de los principales exportadores de fertilizantes del mundo. Ante la problemática, los diferentes grupos de ayuda, incluido Oxfam y Save the Children, culpan a este fracaso político por permitir que la crisis se agrave tanto. Discípulos globales y ONG cristiana trabajan con líderes empresarios de la región para proporcionar ayuda alimentaria a través de un fondo de generosidad. Simultáneamente también ha estado trabajando a través de varios miembros de personas involucrados en Farming God Ways, que es un método de labranza cero para que las personas realicen agricultura manual en pequeñas parcelas. Estos pequeños terrenos pueden cultivar plantas necesarias para la alimentación, incluso en épocas de sequías. Quiere decir que, inclusive aunque estén pasando, ¿verdad?, por una situación o una crisis, hay posibilidad de que puedan salir adelante. Sí. Los trabajadores de Discípulos Globales también ayudan a las comunidades a criar patos, recolectar miel o incluso administrar el agua. Según Burkholder, representante de Farming God, esta sería una gran oportunidad para impartir el evangelio a las personas, pues están abiertas a escuchar las buenas nuevas. Es bien interesante, ¿eh? Burkholder concluye, si podemos ofrecer técnicas muy simples que les permita cultivar un poco más de alimentos, también hay aceptación para el evangelio. Eso, fíjate, es un buen medio para evangelizar, ¿viste? A pesar de todo. Ahora mismo, ¿cuánto se nos ha hablado a nosotros como iglesia que es importante que desarrollemos lo que es la obra médico-misionera? Porque vamos a tener la misma plataforma para ganar almas. Sí. Para los que se nos añadieron ahora, es importante que sepan que lo que estamos hablando es de la posible, ¿verdad?, hambruna que puede enfrentar África y a una capacidad de 23 millones de personas. Eso es lo que estamos hablando y, ¿verdad?, y vamos a analizar ahora. Una de las citas que queremos traer para abundar más en este tema es, Junior, ¿en qué parte de la historia nosotros nos estamos situando ante la situación que estamos viviendo? Aquí en Maranata el Señor viene, una de las matutinas preferidas. El librito favorito mío. Dice, se me mostraron los habitantes de la tierra sumidos en la mayor confusión, guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, ¿y qué cosa? Pestilencia. Y hambre, que es lo que estamos, ¿verdad?, ahora diciendo.
abundaban en la tierra. A medida que estas cosas rodeaban a los hijos de Dios, esos comenzaron a unirse y a eliminar sus pequeñas dificultades. ¿Qué quiere decir? Que ante esta posible, ¿verdad?, crisis, ellos en vez de bandearse, de irse, ¿verdad?, de traer la tribulación, se estaban uniendo. Eso es muy importante. Ya no actuaban dominados por su sentido de su dignidad personal, o sea, no abundaba el yo, sino que una profundidad humildad tomó su lugar de esta. El sufrimiento, la perplejidad y la escasez hicieron que la razón retomara su trono y que el hombre apasionado y razonable se volviese cuerdo y actuase con dirección y sabiduría. Así que, Junior, estamos en esta parte de la historia que existen estas pruebas, estas crisis, para que nosotros abramos nuestros ojos y, como dice bien importante la cita, no es momento de la división en la iglesia. Oh, no. Eso sí. Es momento de la unidad. Unirnos de como más. dice aquí, que esta parte racional en nosotros, que Dios nos dio la capacidad, la ponemos en práctica y que nuestro yo, el enojo, el tira y jala, se mantenga a un lado. Porque de esa manera nosotros entonces permitimos que Dios more en nosotros y nos convertimos en un ente, ¿verdad?, sabio y espiritual, que es lo que Dios quiere de su pueblo. Lo que pasa es que las iglesias, lamentablemente hay gente que, pues, el enemigo trabaja dentro de la iglesia, lamentablemente eso es así. Y crea este tipo de confusión, tú sabes, divisiones, ¿sabes? Pero lo que se acaba de decir, lo que se está hablando aquí es que no estamos en ese tiempo. O sea, que el tiempo de nosotros viene siendo ahora mismo unirnos más, no desunirnos. O sea, unirnos más para que entonces, unidos como familia que somos, ¿no? En el nombre del Señor podemos trabajar juntos para este tipo de problemas que están subiendo. Y que cuando nosotros identifiquemos algo, una situación en nuestras iglesias, en vez de ser parte de los que tal vez, ¿verdad?, se van, Sí. seamos aquellas personas que clamen al Señor por las situaciones que vemos en nuestras iglesias o en cualquier parte también de situaciones familiares, ¿verdad? O situaciones propias, que seamos, ¿verdad?, partícipe de lo que es la solución, de lo que este llamado para nosotros rescatar lo que para cual fuimos llamados. Exacto. Entonces, otra preguntita, y dice aquí, ¿afrontaremos más calamidades? Pregunta. Y dice aquí, los tiempos de apuro y angustia que nos espera requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados a deber para morir del hambre y sed en sobrios y repugnante calabozo. Así que, Junior, aquí, ¿verdad?, en la cita que aparece en conflicto y valor, ¿afrontaremos más calamidades? ¿O tendrá esto un fin? Esto va a seguir así hasta el final. Esto va a seguir, como dice, los dolores de parto van a ser más concurrentes hasta que da luz. Exacto, y va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta por fin, mira. Así que, ¿afrontaremos más calamidades? Así mismo es. Eso es así. El momento que estamos pasando ahora mismo es para que nosotros despertemos y nos preparemos para el encuentro de nuestro Señor. El abatimiento, la tristeza, la angustia que tal vez podamos pasar, ¿verdad?, que se espera que pasemos, Sí. tenemos que resguardarla en aquel que nos ha dado la esperanza de un pronto auxilio. Eso es así, sí. Y que, como dice aquí, tenemos que ahora es el momento de desarrollar una fe que ahora mismo sabemos que hay situaciones difíciles en el mundo y seguirán habiendo. Y estas situaciones, tal vez nosotros decimos, wow, está pasando estas situaciones como ahora en África, el hambre. Nosotros orar por aquellas personas, pero también hacernos un autorretrato. ¿Cómo yo me estoy preparando cuando lleguemos ahí? Es que vamos a llegar ahí. Es que vamos a llegar ahí. Es por eso. Hoy quizás sería África, mañana somos nosotros, buscando de qué comer por ahí. Pues, Junior,
entonces con más urgencia es que cómo estamos desarrollando nuestra fe. Es una fe capaz, porque a veces tenemos hambre, ay, tengo un hambre, y a veces, ¿verdad? El mal humor viene por ahí, Sí. la desesperación viene por ahí, y cuando nos toque aguantar, como dice la cita, cansancio, demora, hambre. Una exacto. fe a ese nivel. A ese nivel, sí, eso es correcto. Así que, ¿verdad? Como dice aquí, los amados de Dios pasarán penosos, ¿verdad? Días penosos, encadenados y encerrados y todas estas situaciones que puedan venir, pero lo que quiere decir la cita es, ahora es tiempo de preparación. Sí. Ahora es la conexión diaria que tenemos que desarrollar con nuestro Padre Celestial para que cuando llegue ese momento que va a llegar, podamos entonces pasar la prueba como Dios, ¿verdad? Quiere que la pasemos. Otra pregunta sería, ¿por qué permite Dios que sucedan las pruebas? ¿Por qué? En Patriarcas y Profetas dice, los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos ha de dar en cambio. ¿Te fijas? Porque a veces la gente se cree que ¿y por qué pasa todo este tipo de cosas? Porque la gente se pregunta. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En Exacto. todo Ellos dicen, ¿dónde está Dios en todo esto mientras está pasando esto? ¿Ves? Pero lo que no entiende la gente es que esto que está subiendo, el propósito es para nosotros, para prepararnos nosotros, ¿sabes? Porque Dios sabe que esto, Él sabe que se va a poner peor, ¿sabes? Él lo sabe. Pero tenemos que hacer la gestión de preparando espiritualmente, ¿ves? Porque de otra forma, si tú lo tienes en las manos en todo momento, pues entonces... No tienes esa carencia de dependencia. De dependencia, exacto. De agradecimiento, de necesidad. Necesidad, exacto. Y por eso Dios permite pruebas en nuestra vida, sufrimiento en nuestra vida, para que no es por hacernos daño, es porque nos ama tanto que dice, mira, yo te quiero rescatar, yo quiero que tú dependas de mí, yo quiero que tú veas ese amor, esa dependencia, todo lo que yo tengo para ti. Y por eso... Y aunque tú no lo creas, a través de estas pruebas, mucha gente... Muchas personas se arrepienten de verdad, verdaderamente tienen un verdadero arrepentimiento y esa persona llega a los pies de Jesús, fíjate, a través de estas pruebas. A través de pruebas, claro que sí. Así que ahora mismo hay que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que si nosotros confiamos plenamente en Él, vamos a entender que todo lo que nos llega a nuestra vida es porque todas las cosas, ¿verdad? Nos sirven para bien. Eso es como así. dice en su palabra. Así que vamos a concluir esta noticia. Conclusión. Dice aquí que se rumorea sobre una posible hambruna mundial, pero el pueblo de Dios conoce que nuestra vida dependerá de Él. Nos urge estar preparados ante lo que se avecina. Es ahora, Junior. No es esperar a que llegue. Es ahora. Y eso se hace, fíjate, manteniendo una constante relación con Dios. No hay de otra. No es otra más. Porque lo que vamos a llevar al cielo es ¿qué cosa? El carácter. El carácter. No es ni la casa, ni los alimentos que se acumulen, ni las propiedades. No, es esta conexión diaria. El nosotros amarlo tanto que queremos verle y nos preparamos para encontrarnos con Él. Eso es así. Así que el llamado es para que sigamos orando, ¿verdad? Por estas personas que están sufriendo, por las necesidades que podemos, ¿verdad? Observar en nuestro alrededor. Y que sigamos trabajando los unos por los otros y ahora unidos más que nunca. Eso es así. Así que hasta la próxima. Buenas noches, una vez más, y feliz sábado tengan todos. Una vez más tenemos al doctor Ismael Rodríguez con nosotros. Con la parte número 4, ¿verdad? Número 4. Hoy se va a hablar de abominación desoladora, entiendo yo. Abominación desoladora. Entonces, es un tema que es bien profundo. Y de ahí vamos a partir hacia adelante. Pregunto yo, todavía este es parte número 4. ¿Quedaría otra parte más o...? No, yo creo que con esta terminamos. ¿Terminamos con esta? Pues no, yo no le voy a coger más tiempo. Adelante con el tema. Claro que sí. Muchas gracias. Es un placer volver a estar aquí nuevamente con ustedes y vamos a entrar inmediatamente. Les invito a orar. Buen Señor y Padre que habitas en el cielo, las gracias te damos nuevamente porque nos das esta oportunidad de comunicar al pueblo, comunicar
al mundo a través de las redes sociales, a través de este método de grabación, que Jesús viene pronto y que para ello tenemos que prepararnos, pero que el dragón insiste en tratar de obstaculizar la misión de la iglesia. Ayúdanos, Padre, para que pongamos a tu disposición todos nuestros talentos, todo lo que nosotros somos y que podamos usarlo todo para gloria y honra de tu nombre. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la última vez que estuvimos, la semana pasada, que estábamos analizando Daniel, estábamos analizando Apocalipsis, Mateo, a la luz de los eventos que están trayendo a colación y se están visualizando con mayor frecuencia, el hecho de que a medida que nos acercamos al fin, la libertad de conciencia va a ser coartada y que va a ser prácticamente eliminada, mayormente para aquellos que quieren mantenerse en la verdad bíblica. Pero para eso, cuando llegue el momento de que hayan de eliminar o tratar de eliminar algunos de los principios y doctrinas de la iglesia para imponer tradiciones y mandamientos y leyes de los hombres, cuando llegue ese tiempo, el pueblo de Dios necesita tener una preparación de la cual ha carecido hasta este momento. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia que pueda exhibir el carácter de Cristo ante los seres humanos, que cuando la gente mire a los miembros de esa iglesia puedan decir: he allí un verdadero seguidor de Cristo. Y ahí que nosotros estábamos analizando un poco en relación a Daniel 11, y por supuesto nosotros no podemos cubrir todos los objetivos, toda la información que cubre este capítulo y el siguiente, porque necesitaríamos un tiempo bastante extenso para poder hacer eso. Así que nosotros estamos meramente tocando la superficie de la situación, pero suficiente para que nosotros como pueblo podamos despertar a la realidad de que necesitamos un reavivamiento y una reforma sin la cual nosotros no vamos a estar preparados para recibir el sello de Dios y poder completar la misión, dar el último mensaje de amonestación a esta tierra, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y decía Daniel 11, versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Profanarán qué cosa? El santuario. Y eso nosotros lo vemos de diferentes ángulos. Y vemos como la iglesia que usurpó el título de cristianismo de la iglesia verdadera, pues esa iglesia pagana en su naturaleza, una iglesia que mezcla o que une el Estado con la religión, pues esa iglesia ha profanado el santuario de Dios de diferentes maneras. Si ustedes recuerdan el significado de la misa es un sacrificio que hacen en relación a los dioses que ellos adoran, los que ellos veneran. Se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Como ustedes saben, el líder de esta iglesia romana asegura que él es el sumo pontífice, usurpando el título que solamente le confiere, solamente lo ostenta el Hijo de Dios, el sumo pontífice. Y él se llama a sí mismo
el representante de Dios aquí en la tierra, el que tiene el poder de perdonar pecados y tiene poder para establecer y eliminar leyes, aún aquellas leyes que han sido escritas directamente por el dedo de Dios. Quitarán el continuo para poner la abominación desoladora. Si la abominación desoladora tiene que ver con la observancia de los mandamientos de la ley de Dios, particularmente con el cuarto mandamiento, que es el que identifica a Jehová como el autor, el creador de todas las cosas, entonces quiere decir que el continuo tiene que estar relacionado con la ley de Dios. Si la abominación desoladora es la eliminación de uno de los mandamientos, entonces el continuo tiene que ver con ese mandamiento que ha sido eliminado, y nosotros sabemos que ese mandamiento se refiere al sábado. Y sabemos que desde el año 321, 324, en el tiempo de Constantino, el emperador de Roma, ya estaban haciendo gestiones para eliminar el sábado del Señor y establecer el domingo. Pero ya para el año 538 eso se había cristalizado y ya el domingo era el día que promovía esta iglesia de Roma, que comenzó con toda autoridad entonces en el año 538 y que finalmente tuvo su caída en el año 1798, cuando Napoleón, el emperador francés, sustrajo al Papa Pío VI de allá de Roma, lo trajo a Francia, lo pusieron en cautiverio y al año había muerto, quitando todo el poder, la supremacía que hasta entonces había gozado la iglesia de Roma. Daniel capítulo 12, versículo 10 dice: muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo maldades y no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y precisamente por eso es que hay tantas ideas en relación a la abominación desoladora, al continuo, que si simboliza esto y simboliza lo otro y demás. Pero la Biblia es clara en relación a lo que declara, en relación a lo que está estipulado en la misma. Daniel capítulo 12, versículo 11 dice: y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrá 1290 días. La Biblia deja clara la idea de que lo que sea el continuo, lo que sea, ha de ser quitado para sustituirlo con la abominación desoladora. Si la abominación desoladora es la imposición de la ley dominical, el continuo tiene que ser el sábado. Y el agente de cambio, el papado, instado por supuesto por Satanás, que es el que está detrás de toda la maldad que hay en este planeta Tierra. Así que aquí tenemos que hacer un alto para revisar la historia del desarrollo de la iglesia durante la Edad Media. Conflicto de los siglos, la página 60, dice: el advenimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media o Edad Oscura. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Blasfemo, una abominación. Y andando el tiempo se le enseñó también al pueblo que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. En otras palabras, sin cuestionar. Misma página 60 continúa diciendo: con solo desviarse de sus disposiciones, se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores.
Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. Y eso es lo que ha sucedido todo el tiempo. Judas, ¿quién lo poseía? Estaba poseído del diablo. Cuando las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. Sucedió con la iglesia hebrea. Menospreciaron, pisotearon la ley de Dios y como resultado fueron eliminados como nación predilecta de Dios. Una impostura más necesitaba Roma para aprovecharse de los temores y de los vicios de sus adherentes. Fue esta la doctrina de las indulgencias. Y esto es algo que nosotros necesitamos mirarlo un minutito. Página 64, conflicto de los siglos. Se enseñó al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. ¿Dónde está la palabra purgatorio en la Sagrada Escritura? No está en ningún lugar. Por estos medios llenaba Roma sus arcas y sustentaba la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretendían ser representantes de aquel que no tuvo dónde recostar la cabeza. En otras palabras, el Señor Jesús. Página 65, cito. En el siglo tercero se estableció, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas, o sea, el diablo, obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perfectos. ¿Quién gobernaba? Usted tiene que leer nuevamente lo que dice Apocalipsis 13, el versículo 2, donde dice que el dragón le dio su poder, su autoridad y su trono al papado. El papado suprimió, eliminó la libertad de conciencia. Página 65, conflicto de los siglos. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Eso lo escribió el cardenal Wiseman, The Real Presence, conferencia número 8, sección 3, párrafo 26. Pero está citado allí en el conflicto de los siglos, la página 65. Continúa. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios. Yo me crié en esa institución, esa iglesia. Y el hombre levantaba la galletita y hacía la señal de la cruz y pronunciaba unas palabras y decía, este es el cuerpo de Cristo, literalmente. Y aquellos que se la echaban en la boca con la idea de que estaban comiéndose, masticando el cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, no permitían masticarlo, tenía que esperar que se deshacieran la boca. Para ellos se habían comido y habían tomado la sangre y el cuerpo literal de Cristo. Se les obligaba a los cristianos so pena de muerte a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Triste. Lo colgaban de un árbol, lo hacían una fogata. Lo bañaban de brea para que no se quemara rápidamente y le metían fuego. ¿Dónde quedó la libertad religiosa, la libertad de conciencia? Página 65, conflicto de los siglos.
el papado había llegado a ejercer su despotismo sobre el mundo. Reyes y emperadores acataban los decretos del pontífice romano. El destino de los hombres en este tiempo y para la eternidad parecía depender de su albedrío. En otras palabras, del albedrío del Papa. No el albedrío, el libre albedrío, la libertad de escoger, de conciencia que Dios había dado a su criatura. El papado usurpó el poder divino. Y cerramos la cita. ¿Cuál fue el resultado del abandono de los principios de justicia enarbolados por la santa, justa y buena ley de Jehová? Al abandonar los principios de la justicia, de la ley de Dios, ¿qué tomó lugar? La intolerancia. El desarrollo cultural y científico, el caos, el abuso, la esclavitud, el crimen, el martirio, la imposición de dogmas y creencias religiosas, el oscurantismo, por eso se le llamó la Edad Oscura. En la Edad Media se impidió la difusión del conocimiento, la razón y la cultura al resto del pueblo. Desapareció la justicia y la libertad de conciencia que Dios otorgó a los seres humanos desde el principio de la creación. Conflicto de los siglos, ahora la página 315 dice, siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada. Mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos, los abigenses de Francia, testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de esta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Una cosa triste. Seres humanos cuyo pecado, cuya única maldad era tratar de compartir la verdad que aparece en la palabra de Dios con sus semejantes en el mundo. Eso es todo. No había ningún otro crimen. Los discípulos vinieron a quejarse delante de Jesús y le dijeron, mira, hay una gente allá que están haciendo milagros en tu nombre. Y el Señor Jesús le dice, ¿en nombre de quién están haciendo milagros? Pues en tu nombre. Entonces, si están haciendo milagros en mi nombre, ¿cuál es el problema? Esta gente no estaban haciendo ni siquiera milagros, todo lo que estaban haciendo. Bueno, era un milagro en ese tiempo poder compartir porciones de las Sagradas Escrituras con sus semejantes. Lo hacían a riesgo de sus propias vidas. Reyes y nobles, página 315. Mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y nata de la nación se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Se reunían en lugares en específico para ver la tortura que se le aplicaba a estas personas, verlos retorciéndose del dolor. Los valientes hugonotes en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como si fueran fieras. Es terrible el que ha leído el conflicto de los siglos. Y usted puede corroborarlo en cualquier libro de historia serio. Continúa la cita de la misma página 315. Los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras, donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. Qué cosa terrible, señores. Pero ellos estaban dispuestos a hacerlo en favor del cristianismo. Sigue la cita: a los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos,
mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar a cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Y todo en nombre del Señor. Una iglesia usurpadora, una iglesia llena de tiranos. Pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos, espantoso fue la matanza de San Bartolomé. Y si usted ha leído historia, pues yo no necesito tener que describirle todo lo que sucedió allí, como a la medianoche cuando sonaron las campanas, los miembros de esta iglesia tirana sacaron a los cristianos, los verdaderos cristianos, los reformadores, los sacaron de las casas afuera, y la sangre de esta gente corrían por las calles de Francia. Millares de protestantes que dormían tranquilamente en sus casas confiando en la palabra que les había dado el rey de Francia, asegurándoles protección, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. La matanza continuó en París por 7 días con una furia indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que por decreto especial del rey se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. No se respetaba edad ni sexo. No escapaba el inocente niño ni el anciano de canas. Nobles y campesinos, viejos, jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. La matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron 70,000 personas de la flor y nata de la nación. Pero lo triste es esto. Página 316, Conflicto de los Siglos. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límite. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1,000 duros. El cañón de San Ángelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Gloria sea a Dios. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la agresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Martín Lutero había sido testigo de los crímenes y abusos de poder de la iglesia a la que pertenecía, la Iglesia Católica. De allí que en vista de que la libertad religiosa y de conciencia había sido obliterada por el usurpador pontífice de Roma, él y sus seguidores lanzaron su campaña de reforma en los países europeos. Conflicto de los siglos 153 no fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente, cito: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación, decía Lutero, encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Por qué el anticristo? Porque el anticristo se opone a todo lo que Cristo representa.
Cristo concede a todos los seres creados libertad para elegir entre el bien y el mal, libertad de conciencia. El anticristo representa todo lo contrario. El anticristo se presenta en las Escrituras como el personaje principal en los eventos finales de la historia del planeta. Vean lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿De qué tiempo está hablando Juan? Revelado por el Espíritu Santo, del tiempo final. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque muchos engañadores, segunda de Juan 4:7, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Comentario adventista, tomo 7, página 279. Cito: el poder que aquí se describe puede identificarse en un sentido más amplio con Satanás, quien por muchísimo tiempo se ha esforzado por ser semejante al Altísimo. Satanás está obrando con suma intensidad para presentarse como Dios y para destruir a todos los que se oponen a su poder. La resolución del anticristo de llevar a cabo la rebelión empezada por él en el cielo continuará animando a los hijos de desobediencia. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero y entonces la ley de Dios será completamente invalidada. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Y eso no es algo que nosotros podamos decir, eso es imposible. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay más de 1 billón de personas que deifican a este hombre que habita allá en Roma, al Papa. Y lo tratan como si fuera Dios, como si no hubiese ninguna falta en él. Cosa triste. Por eso es que a Satanás se le hace tan fácil utilizar al papado para controlar las naciones del mundo. Y eso está expuesto ahí en Apocalipsis 17. Dice que la mujer tiene control de las muchedumbres porque se sienta sobre muchas aguas. Tiene control de los reyes. Los ha embriagado con el vino de su fornicación. Tiene control de las naciones. Las bestias en la Biblia simbolizan naciones, de acuerdo a Daniel 7 y 8. Y esta mujer también se sienta sobre una bestia escarlata. En otras palabras, controla las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque el diablo le dio autoridad, le dio poder y le dio un trono allí en Roma. Por eso es que va a ser fácil, ¿ok?
de que el diablo aparezca después que este poder usurpador en Roma ha convencido a las casas parlamentarias, a los senados, las casas de representantes en el mundo, aquellos que están a cargo de la ley, los ha convencido este poder para que ellos legislen en favor de una ley dominical. Y una vez que los Estados Unidos firman una ley dominical, entonces se extiende a las demás naciones. Cosa que cuando el diablo se manifieste como el anticristo y venga a esta tierra y haga milagros y se identifique como si fuera Cristo, se le hará muy fácil a la gente aceptarlo como si fuera el verdadero Salvador del mundo. Y entonces él, después de hacer milagros y demás en esta tierra, teniendo el amparo, ¿ok?, de este usurpador de Roma, entonces él se le hace fácil decirle a la gente: yo cambié el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, por la observancia del domingo. Todos entendemos que el diablo es responsable de todo acto contrario u opuesto a los mandatos y leyes divinas, pero la inspiración señala que Satanás usa instrumentos humanos para llevar a cabo sus actividades, excepto en casos donde los agentes humanos son incapaces de cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en la producción de desastres como huracanes, terremotos, derrumbes, el diablo se encarga de producir todo esto. La idea que está circulando es que después de una serie de milagros, el diablo pidió a la gente que se guardara el domingo en lugar del sábado. Todo el proceso descrito por Elena White en El conflicto de los siglos es sacado de orden, reemplazado. Señores, primeramente, el anticristo, el usurpador romano, va a operar en los gobiernos del mundo para que se firme una ley dominical. El diablo solamente viene a corroborar, a justificar, a autentificar, como si él fuera el Cristo, el cambio del sábado para el domingo. Comentario bíblico adventista, el tomo 4, la página 900, dice: la abominación desoladora. Se delinea aquí la obra del papado. Esta es la primera vez en que aparece esta expresión en el libro de Daniel, aunque hay palabras similares en la frase: con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, Daniel 9:27. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 900. Las palabras de Cristo respecto a la abominación desoladora, Mateo 24:15, pueden considerarse como una aplicación particular de esta referencia anterior de Daniel 9:27, más bien que la de Daniel 11:31, hablando de la inminente destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Jesús identificó a los ejércitos romanos que rodearían la ciudad como la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y cita el comentario bíblico Mateo 24, versículo 15 y Lucas 21, 20. El Señor Jesús identificó el ejército romano que sitió a Jerusalén como la abominación desoladora de ese tiempo. ¿Qué habían ellos? ¿Qué habían hecho ellos? ¿Cuál fue el crimen más grande que cometieron los romanos? La destrucción del templo de Dios, el templo que contenía los escritos de los hebreos, los libros de Moisés todavía estaban presentes, las tablas de piedra habían sido ocultadas durante el tiempo de Jeremías, pero allí en esos libros de Moisés estaba claro cuáles eran los mandamientos de la ley de Dios. Por eso Daniel 12:12 dice con toda claridad: bienaventurado aquel que espere
y alcance a 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue el fin. Entre tanto descansarás y te levantarás al goce de tu herencia al fin de los días. ¿Qué días? Pues la Biblia identifica los 1335 días. Entonces, los 1335 días tienen que ser días posiblemente literales. Se extienden desde la abominación desoladora, la ley dominical, hasta el mismo fin, cuando Jesús aparezca en el reino de los cielos. Evento de los últimos días, página 138. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. ¿Por qué? Porque se había firmado la ley dominical, se había eliminado la libertad de conciencia, se había eliminado la libertad de religión. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, ven ustedes, evento de los últimos días, 138, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. También está en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día del reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país y a la apostasía nacional seguirá la ruina de la nación. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 988. Ven ustedes, no es cuando finalmente el diablo le sugiere a las gentes que él hizo el cambio, cuando entonces se comienza a guardar el domingo en lugar del sábado y se le impide a los adventistas adorar a Dios el sábado. No. Primeramente se firma la ley dominical en los Estados Unidos, luego en las demás naciones del mundo. Y entonces cuando el diablo decide aparecer, entonces él sugiere que él fue el que hizo el cambio. Página 139, evento de los últimos días. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Hoy los Testimonios 2, página 373. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. Oye, los Testimonios 3. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Oye, los Testimonios 3, página 46. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos, página 645. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios, del Señor, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre la iglesia, que pueda colocar bajo su poder seductor. Los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Evento de los últimos días 159 y 166.
Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar por su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Oiga los testimonios, página 391. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Dios los bendiga, hermano. Dios nos bendiga. El Señor nos cuide. Que aquel día glorioso, cuando Jesús aparezca, su pueblo refleje el carácter de Cristo perfectamente. Que hayamos apartado nuestros ojos de todo ser humano y hayamos puesto nuestros ojos directamente, específicamente en la figura de Cristo, nuestro divino Salvador. Dios nos ayude para que permanezcamos fieles en estos tiempos de tanta terrible persecución y crimen contra el pueblo de Dios. Oremos. Padre y Señor, fortalécenos, sálvanos y en la hora de la prueba, permite que tu Espíritu Santo nos dé tanto poder que podamos resistir, aun si fuera necesario, la tortura y aun la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destila sobre mí, tu poder envías fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio.
desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó, que el desierto vida dio. Agradecemos que usted haya tenido su tiempo para compartir estas bendiciones con nosotros, que somos el Ministerio Yediael. Y le decimos que Los esperamos.